Muy bien, hermanos. Gracias nuevamente por haber venido hoy. Gracias por estar aquí, por venir a la casa del Señor y no solamente por compartir ese momento de adoración y alabanza, ¿no? También por ser pacientes para poder escuchar la palabra. Hoy vamos a estar estudiando Mateo. Si Dios lo permite, lo vamos a terminar. Mateo capítulo 17, vamos a estar estudiando los versos del 22 al 27. Y el título de este sermón será El Hijo Libre que cumple la ley. El Hijo Libre que cumple la ley, Mateo 17, versículos del 22 al 27. Una de las cosas más fascinantes de la vida del Señor Jesucristo no reside, hermanos, únicamente en estudiar en su persona, sino que también reside en contemplar su obra redentora, bien como cantábamos en el último canto, ¿cierto? Enfatiza mucho en su sangre derramada, el sacrificio que él hizo en la cruz. Nosotros sabemos que el Hijo de Dios es plenamente igual al Padre y que procede de él también, según el Evangelio de Juan, cuando habla acerca de su divinidad. Sin embargo, también entendemos que en su venida, hace más de 2000 años, esa venida tuvo un propósito sublime y muy especial: redimirnos y reconciliarnos con Dios. Así que a través de este estudio, hermanos, nosotros hemos venido realizando, hemos visto cómo el Señor Jesús inicia su ministerio cumpliendo las profecías y llevando a cabo la obra de redención con poder y autoridad a través de su mensaje. Sin embargo, hoy veremos cómo el Hijo Eterno sigue sometiéndose a la ley, esa misma ley que Él mismo dijo que iba a cumplir, según Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 18. El mismo Señor Jesús dijo de que Él no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por lo tanto, mientras que Él estuvo vivo, antes de su sacrificio, Él tuvo que someterse a la ley, 100%. Pero vamos a ver el texto a continuación y vamos a empezar a desarrollar para ver qué interesante. Dice Mateo 17, versículos del 22 al 27. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Ya al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero le dijo: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Vamos a hacer una corta oración antes de continuar. Padre, te damos gracias nuevamente. Gracias por darnos el privilegio de poder venir. Gracias por aquellos hermanos que acaban de llegar. Oramos para que bendiga sus vidas, Señor, y aquellos incluso que nos miran también a través de las redes sociales. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo también obre en este momento, que no solamente hables a través de mí, Señor, sino que tu palabra también penetre en nuestros corazones. Guíanos a través de este mensaje, que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga entender y comprender verdaderamente lo que tú quieres hablar a la iglesia. Para la gloria de tu nombre oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Ahí en el verso 22 y 23, nosotros, si usted me sigue ahí con la vista, nosotros podemos notar 3 cosas muy interesantes. 3 cosas muy interesantes. ¿Cuáles son esos aspectos interesantes que podemos notar en los versos 22 y 23? Bueno, que número 1, el Señor sería entregado por hombres, iba a morir y resucitaría al tercer día. Son cosas muy interesantes que nosotros podemos notar ahí. Ahora, es importante destacar, hermanos, que Mateo hace un gran énfasis en las profecías sobre Jesús. De hecho, en Mateo se encuentra alrededor de 40 a 45 profecías directas a la persona del Señor Jesucristo. Y de manera indirecta, según algunos teólogos dicen que hay alrededor de más de 60 profecías de manera indirecta. Entonces nosotros podemos notar que Mateo enfatiza mucho sobre las profecías acerca de Cristo. Por ejemplo, una de esas tantas profecías que podemos notar ahí, podemos encontrarla en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, donde dice de que de Belén saldría el Señor en Israel.
Es decir, nosotros sabemos que Jesús salió de ¿dónde? De Belén. Eso lo podemos ver cumplido en Mateo capítulo 2, versículos del 5 al 6. También podemos ver una profecía en el Salmo capítulo 2, versículo 7, donde dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ese cumplimiento lo podemos ver también en Mateo capítulo 3, versículo 17, en el bautismo de Jesús. Y una última profecía, para que tengamos más apoyo sobre esto, lo podemos ver en Oseas capítulo 11, versículo 1, donde dice que de Egipto llamé a mi hijo. Este cumplimiento también lo podemos ver en Mateo capítulo 2, versículo 15. Entonces vemos cómo Mateo enfatiza mucho en las profecías respecto al Mesías. Respecto al Mesías, por eso Jesús aquí aclara de que él debía de morir. Debía de morir. Todo esto, hermanos, nos muestra que la vida, la muerte y la resurrección de Cristo en realidad no fueron una casualidad. No fueron una casualidad, fueron en realidad un cumplimiento perfecto del plan de Dios anunciado desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento. Dios, hermanos, cumple exactamente lo que Él promete y no hay nadie que le diga qué haces, ni hay nadie que vaya a cambiar su plan. Eso independientemente, aquí estamos hablando del contexto de Jesucristo, pero eso usted lo puede aplicar a su vida, si es posible. No hay nada que pueda hacer que cambie el plan de Dios, tanto en la vida del Señor Jesús, el sacrificio que Él iba a cumplir, pero también el propósito que tiene en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, en el verso 22, hermanos, nosotros podemos notar algo ahí interesante. Podemos notar algo muy interesante. Es interesante notar ahí en el verso 22 también que existe una fuerte conexión teológica con Juan capítulo 2, versículo 4. ¿Había notado eso usted? Nosotros sabemos que en Caná de Galilea Jesús hizo su primer milagro, ¿cierto? Pero vemos que cuando su madre viene, Él le dice que todavía la hora no había llegado. Más tarde, si usted mira ahí en el texto, en el versículo 22, estando otra vez en Galilea, el Señor le anuncia a sus discípulos que ahora sí su hora había llegado. Su hora había llegado. Y aunque usted no lo crea, hermanos, en realidad esto tiene un simbolismo muy espiritual y muy teológico profundo. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros sabemos que su primer milagro de convertir el agua en vino, que sucedió en Caná de Galilea, tiene un significado espiritual profundo que cobraría sentido aquí en Mateo capítulo 17. Les voy a poner un ejemplo. Los odres, por ejemplo, representan a los creyentes. Son recipientes que deben estar preparados para recibir algo nuevo. Y el vino, el agua que se convirtió en vino, representa la sangre de Cristo que limpia y produce una nueva naturaleza en el creyente. Y qué casualidad que el Señor Jesús hace su primer milagro en Caná de Galilea y ya cuando va a morir, exactamente estando en Galilea, le dice que ahora su hora se había llegado. En otras palabras, el milagro, hermanos, de convertir el agua en vino anticipa cómo Cristo nos llenaría a nosotros los creyentes espiritualmente por medio del derramamiento de su sangre y de su resurrección. Mire lo que dice Marcos capítulo 2, versículos del 21 al 22. Dice, nadie cose un pedazo de un vestido sobre un vestido viejo. De otra manera se hace una rotura peor. Ni se echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derrama el vino y los odres se pierden. Mas el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Aquí la conexión es profundamente teológica, hermanos. Lo que Jesús ya había anticipado en Juan capítulo 2 lo estamos viendo cumpliéndose aquí en Mateo capítulo 17. De ese sacrificio, ese anunciamiento de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección. Del derramamiento de su sangre que limpia cualquier tipo de pecado. No hay ningún pecado en el mundo que la sangre de Cristo no pueda limpiar o que no pueda cubrir. Por eso es muy importante notar eso. Así que ese es el poder transformador del sacrificio de Cristo en la cruz, hermanos. Ese sacrificio de que él estaba hablando aquí, de que está hablando en el capítulo 17, en el verso 22. No es de asombro que el escritor de Hebreos en el capítulo 10, versículos del 29 al 31, diga que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo por aquellos que pisotean la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Entonces aquí nosotros estamos viendo ya el cumplimiento de lo que Cristo había hecho al inicio de su ministerio.
de que Él iba a derramar su sangre. Luego ahí en el verso 23, hermanos, Jesús le dijo que sería entregado a muerte y que resucitaría, lo cual los entristeció. Claro, andaban con el maestro, seguían sus enseñanzas. Es obvio que empezaron a sentir afecto por el Señor, al punto de que llega un momento en que Pedro le dice que no vaya. Y Jesús que le dice, quítate delante de mí, Satanás. Entonces empezaron a sentir ese afecto por el maestro. Por eso el texto dice en el verso 23 que ellos se entristecieron. Sin embargo, Lucas, hermanos, en el capítulo 9, versículo 45, nos da un poco más de contexto. Lucas dice que ellos no entendían estas palabras, dice, porque les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle. Entonces Mateo nos enseña ese afecto hacia el Señor Jesús de parte de sus discípulos, pero Lucas nos dice de que ellos en realidad no habían comprendido eso porque no le había sido dado para el entendimiento para que ellos pudieran entender, para que ellos pudieran saber lo que significaba lo que Jesús le estaba diciendo de ir y morir en la cruz. Es muy interesante porque en realidad esto nos muestra que es Dios quien revela las cosas de los hombres. Mateo mismo habíamos estudiado hace unos capítulos atrás, o unos textos atrás, de que a Pedro, ¿qué fue lo que le sucedió? ¿Se lo reveló quién? El Padre. El Padre. Y entonces Lucas utiliza esta misma revelación, lo cual complementa lo que dice Mateo, de que en realidad a ellos todavía no les había sido revelado. Ahora, algo interesante, ¿por qué Jesús tenía que resucitar? ¿Por qué no solamente morir era suficiente, sino también que tenía que resucitar? Porque eso es una de las preguntas que nos hacemos hoy en día. Bueno, nosotros sabemos de que sí, Cristo murió en la cruz, tenía que derramar la sangre, pero ¿y qué tiene el significado de resucitar? ¿Por qué es tan importante saber eso? Bueno, hermanos, tenía que resucitar para demostrar en realidad que hay vida detrás de la muerte. Hay vida detrás de la muerte. Esto, hermano, es un ataque directo al pensamiento de los saduceos, que era un grupo religioso judío de la época del Segundo Templo, que no creían en la resurrección ni en la vida después de la muerte. Sabemos que los saduceos y los fariseos muchas veces seguían a Jesús al punto de que le hicieron varias preguntas. ¿Se acuerdan la parte donde vinieron los saduceos y le preguntaron, si alguien está casado con una mujer y ese hombre se muere y luego viene el hermano, etcétera, etcétera? ¿Se entiende? Entonces, ese mismo pensamiento que había en el tiempo de Jesús, el apóstol Pablo lo tiene que abordar más adelante también. ¿Por qué? Porque esto muestra que las personas, no solamente en el tiempo del Señor Jesús, sino en nuestros días, las personas toman la vida con liviandad. Al ellos decir, bueno, en realidad, pues ¿qué más da? Si yo vivo mi vida, me muero y ahí ya dejé de existir. Sin embargo, el Señor Jesús aquí está demostrando lo contrario. Él está diciendo, no, yo voy a morir, pero al mismo tiempo voy a resucitar. Para demostrarle a ustedes de que no solamente el cuerpo de la persona se va a quedar ahí, sino que cuando el cuerpo va a la tumba, la persona va a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque el ser humano, en esencia, es un ser eterno. En esencia es un ser eterno. De hecho, este mismo problema, hermanos, o falta de fe, nosotros vemos que en Corintios, ahí en el capítulo 15, el apóstol Pablo lo aborda en el versículo del 12 al 19. Voy a estar leyendo la traducción en lenguaje actual, miren lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 19. Dice, la buena noticia que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos, dice, no sirve de nada y de nada sirve que ustedes tampoco crean en Cristo. Versículo 15. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, este es Pablo hablando a la iglesia, Si fuera cierto que los muertos no resucitan, estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios. Pues afirmamos que en realidad Cristo resucitó. Si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados y los que antes creyeron en Cristo y murieron están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza, versículo 19, es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, dice, no hay más nadie
digno de lástima que nosotros. Para resumir lo que Pablo está diciendo, si yo y los demás predicamos de que Cristo resucitó, pero en realidad lo predicamos y ustedes creen de que es mentira, pues déjenme decirle que nosotros estamos locos y ustedes deben sentir lástima de nosotros. ¿Cómo es posible que hace más de 2000 años, a través de la historia, muchas personas crean en Cristo y mueran por causa de su nombre? ¿Qué sentido tiene que nosotros prediquemos de que solamente va a ser en esta vida y que luego no va a haber una vida después de la muerte? No, si hay vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte. Y el motivo por el cual Cristo resucitó es para demostrarle al ser humano que sí, no solamente van a resucitar, sino que también van a ser juzgados por sus pecados, porque eso es lo que Pablo está diciendo. Si Cristo no resucitó, sus pecados no son perdonados. Así que comamos y bebamos, si al fin y al cabo. Pero no, aquí la Escritura es bien clara. Por eso es importante el conocer y el saber por qué Cristo no solamente tenía que morir en la cruz, sino también resucitar. Porque cada persona, independientemente si creamos o no, cada persona va a ser juzgada por Él. Nosotros no sabemos, aquí cada quien tiene una cita con la muerte, ¿eh? Yo tengo una cita con la muerte, no sé si yo me voy a morir el mes que viene, el año que viene. La pregunta aquí es, ¿estamos preparados para cuando ese momento llegue? Porque la misma Escritura lo está diciendo. Cristo resucitó, y si Él resucitó, entonces va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Así que básicamente lo que el apóstol Pablo dice es que Cristo resucitó y su resurrección garantiza la nuestra. Los muertos resucitarán con un cuerpo glorioso y espiritual. Eso es lo que habla en el contexto del capítulo 15. La resurrección no solo es espiritual, sino también corporal. Porque recordemos que la persona va a morir, pero en el día del juicio del gran trono blanco a las personas se le va a entregar su cuerpo. Y va a ser juzgada no solamente la esencia del ser, sino también por las obras que hicieron con su cuerpo cuando estaban en vida. Si fuiste ladrón, fornicador, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la victoria sobre la muerte, hermanos, viene de Cristo. Por eso Él tuvo que resucitar. Él tuvo que resucitar. Esto nos enseña que la vida, hermanos, no se debe tomar a la ligera. No se debe tomar a la ligera, pues al final, cada persona, si usted cree que la vida es simplemente un juego, aquí cada persona va a tener que rendirle cuenta a Dios. A mí siempre me gusta usar la historia de Blaise Pascal, un matemático cristiano. Y a él le preguntaron y le dijeron, oye, él hace una analogía, ¿no? Como un monólogo. Él dice, oye, ¿por qué tú siempre nos predicas a Cristo? Déjanos tranquilos, no queremos hablar de tu Dios y al final ese Dios no existe. Y él le dice, bueno, supongamos que Dios no existe. Al final yo viví una vida tranquila, una vida normal, amé a mi esposa como debería amarla, amé a mis hijos, me morí, ¿qué pasó? Dice, pero ¿y qué tal si verdaderamente yo estoy bien y tú estás mal? Y si Cristo, Dios verdaderamente existe, ¿qué va a pasar contigo cuando tú te mueras? Y hoy en día, hermanos, esta misma idea en las iglesias es muy, pero muy raro oír, ¿eh? Muy raro oír. Si sigue ahí con la vista, vamos a ir avanzando. Ahí en el verso 24 también podemos ver que ellos llegaron a Capernaum. Nosotros sabemos que Capernaum es una de las ciudades importantes de ahí de Galilea, ¿no? Ya que funcionaba como un centro administrativo y comercial ahí local. Y ahí nosotros vemos, basado en el verso 24, que se acercaron a Pedro los que cobraban los impuestos del templo para cobrarle 2 dracmas. Ahora, de acuerdo con la tradición preservada de la Mishnah, los cobradores dicen que comenzaban a recoger impuestos un mes antes de la Pascua y lo hacían en ciudades para cuando ellos la fueran recogiendo, regresar un mes antes para pagar todos los tributos en el templo. ¿Por qué? Porque históricamente, en realidad este impuesto Roma no era, nosotros sabemos que en el contexto cultural, el imperio romano era el que gobernaba, pero en realidad este impuesto no lo cobraba Roma, sino más bien los recaudadores de impuestos del pueblo judío, del templo judío, perdón. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos esto? Bueno, para eso hay que ir a la ley. Hay que ir a la ley. Mira lo que dice ahí Éxodo capítulo 30, versículos del 13 al 14. Esto era parte de la ley para los judíos. Éxodo capítulo 30, versículos del 13 al 14. Dice, esto dará a todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es 20 geras, la mitad de un ciclo será para la ofrenda a Jehová, y todo lo que sea contado de 20 años para arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo.
cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Entonces, ¿para qué se usaba ese dinero que se recogía? Bueno, ese dinero, hermanos, se recogía para, no porque comprara el perdón en sí, porque nosotros sabemos que el perdón en realidad lo que lo cubre es el sacrificio del cordero, pero en realidad lo que ese dinero hacía era que se destinaba a los gastos del culto. Eran los gastos que se hacían, especialmente relacionados con los sacrificios del templo, que sí tenían esa función expiatoria. Entonces, para eso los recaudadores venían un mes antes de la Pascua y le pedían las 2 dracmas en el tiempo de Roma, porque nosotros sabemos que basado en el Antiguo Testamento, al tiempo de Roma, pasaron mucho tiempo y el equivalente de lo que se recogía en el Antiguo Testamento eran 2 dracmas. Entonces, nosotros sabemos de que cuando vinieron a Pedro, ellos recogieron ese dinero para la función, para mantener la función de los sacrificios que se hacían en el templo, de ese sistema sacrificial. De hecho, es interesante porque en el tiempo de Jesús todavía existían los sacerdotes y levitas. ¿Por qué? Porque todavía el sistema del templo funcionaba. Nosotros sabemos que el sistema dejó de funcionar con la muerte de Cristo en la cruz, cuando dice consumado es. Pero en el tiempo del Señor Jesús, todavía los sacerdotes y levitas estaban funcionando en el templo. Y claro, los levitas nosotros sabemos, basado en el Antiguo Testamento, de que a ellos, como no tuvieron heredad, se les tenía que pagar para que hicieran su servicio en el templo. De modo que este dinero servía para mantener el sistema sacrificial, sostener el servicio en el templo y financiar los sacrificios comunitarios a Israel. Pero fíjense qué interesante, este texto en Éxodo, hermanos, también establece 3 principios espirituales muy importantes. Si usted leyó ahí en Éxodo 30, en realidad todos pagaban lo mismo. Todos pagaban lo mismo, ni el rico daba más, ni el pobre daba menos. Y esto tiene un significado espiritual muy profundo que tiene una representación teológica también profunda. ¿Qué representaba esto? Bueno, que en realidad todas las vidas tienen el mismo valor delante de Dios, hermanos. Si una persona asesina, les voy a poner un ejemplo, siempre me gusta sacar el Jeffrey Dahmer. La vida de Jeffrey Dahmer, que fue el llamado caníbal de Milwaukee, tiene el mismo valor que mi propia vida delante de Dios. Porque el mismo sacrificio que expió mis pecados, expió los pecados de él y puede haber expiado el pecado de cualquier persona. Si los pecados de nosotros pueden ser los peores en el mundo, no hay ningún pecado que pueda ser mucho mayor y sublime que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Entonces, lo que básicamente está enseñando el texto aquí es que todas las personas son iguales delante de Dios. Y ni una iba a pagar más, ni una iba a pagar menos. También el mismo verso 24, ahí nos dicen que fueron 2 dracmas. Nosotros sabemos que las 2 dracmas, basado en el contexto histórico de cuando el tiempo de Jesús, equivalía aproximadamente a medio ciclo, que era el impuesto que se recogía en el templo. Ahora, en el mismo texto, hermanos, nosotros podemos ver que le hacen esta pregunta a Pedro. Si usted lee ahí, con la vista del verso 24, dice que le dicen, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Oye, ¿cómo es posible, Pedro, que tú eres discípulo de Cristo, pero, tú sí puedes pagar, pero él no? ¿Cómo está eso? ¿No que acaso nos saltamos aquí el IRS o...? No, aquí es machete para todo el mundo, parejo. Parejo. Esta pregunta es bien interesante por varios motivos, hermanos. Es muy interesante por varios motivos porque lo podemos encontrar en el verso 25. El verso 25, si seguimos con la vista, él dijo, sí. Ya al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Aquí nosotros podemos ver, hermanos, que Jesús empieza a dar una enseñanza de carácter espiritual relacionada con su propia persona. Con su propia persona. De modo que la pregunta que el Señor Jesús le hace a Pedro encuentra su respuesta en el verso 26. Se sigue leyendo ahí, dice que Pedro le respondió de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiso decir el Señor Jesús aquí? Bueno, lo que él quiso decir es que si en la tierra, aquí donde vivimos nosotros en las 4 dimensiones, si aquí en la tierra los hijos de los reyes no tienen la obligación de pagar los impuestos, ¿cuánto más él, que es el Hijo de Dios? Que es el Hijo de Dios. Así que Jesús usa el ejemplo de la vida cotidiana para mostrar una verdad mayor. Los hijos están libres y ellos no tienen que pagar.
Jesús no estaba obligado a pagar. No estaba obligado a hacerlo. Es muy interesante que Jesús haga esta conexión. Incluso Mateo, de hecho, nosotros podemos entender de que Mateo, al ser un recaudador de impuestos, él es muy, ¿cómo podría decir?, detallista en ese sentido. Y es muy interesante que Mateo conecte esta idea más adelante en la parábola de la Gran Cena, donde Jesús mismo habla de un rey y su hijo, mostrando nuevamente la relación entre él y el Padre, entre el hijo y el rey. Miren lo que dice Mateo 22, versículo del 1 al 2. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. Entonces la relación que Jesús tenía, en el sentido que le está hablando aquí a Pedro en ese contexto, él está haciendo esa distinción. Él está diciendo, si los hijos de los reyes aquí en la tierra no pagan impuestos, ¿qué más yo que soy el hijo del rey? Tampoco tengo que hacerlo. De modo que aquí el Señor, hermanos, vemos que no está obligado a pagar. No está obligado a pagar porque no tenía pecado. ¿Qué pecado tenía que expiar él? ¿Por qué tenía él que pagar cuando en realidad sabemos que él no tenía pecado? Él no tenía pecado. Por eso era el motivo del cobro. Como los reyes no cobraban tributo a sus hijos, los hijos estaban libres y si el hijo está libre, hermanos, entonces él tenía todo el derecho y el poder de pagar la liberación de otros. Ese era el derecho que él tenía. Juan 8, 34, 35 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Y luego sigue diciendo, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces Jesús básicamente está diciendo, yo no necesito pagar nada, pero aún así, en el verso 27, aún así, para no ofenderle a Simón, para no ofenderle, ve al mar y eche el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estetero. Tómalo y déselo por ti y por mí. Nosotros sabemos de que el estetero tenía básicamente el mismo valor, 2 dracmas por él y 2 dracmas por Pedro. Entonces, para no ofenderlos a ellos y para cumplir la ley, el Hijo eterno de Dios se sometió a la ley en obediencia al Padre. Y cada letra de la ley él la cumplió. Con el propósito y el motivo de que la vida perfecta que usted y yo no pudimos vivir, él sí la vivió. Y por lo tanto, si él la vivió, era el único que tenía el derecho legal y judicial de hacerlo libre a usted y a mí. Era solamente él. Por eso, hermanos, para nosotros podemos a ver hoy en día a las personas cómo toman el nombre de Cristo en vano. Apocalipsis mismo dice, el mismo libro de Apocalipsis dice a una de las iglesias, está creo que en el capítulo 3, no recuerdo, no soy muy bien no soy muy bueno para recordar versículos, ¿no? Pero hay una de las iglesias donde Jesús le dice, tú eres tibio, no eres ni frío ni eres caliente. Dice, ojalá hubiera sido frío o caliente, dice, pero puesto que eres tibio te vomitaré de mi boca. Y hoy en día, hermanos, lo que pasa en las iglesias es que las personas toman el sacrificio de Cristo con mucha liviandad. Las personas creen que simplemente venir a la iglesia y hey, no estamos aquí jugando de que no vengan. No. Usted puede venir. Si es frío, está bien. Si es caliente, gloria a Dios. Pero no quiera jugar con Dios. Hermanos, no queramos jugar con Dios. Hoy vemos la iglesia llena de miles de personas, y simplemente van por el beneficio del evangelio. Estaba leyendo yo un comentario de alguien que estaba hablando acerca de las sectas y alguien le preguntó, oye, pero ¿qué es lo que hacen las sectas para atraer a las personas? Sencillo. Las sectas te dicen, si eres pobre, ven a la iglesia, que Dios te va a dar riqueza. Si estás falto de amor, vente que nosotros te queremos, vente. Si estás enfermo, vente que Dios te puede sanar. Y claro, hoy en día todas las personas van con ese pensamiento a la iglesia y las personas en su ignorancia y en su necesidad, las personas van. ¿Y qué es lo que sucede? Se desilusionan. Porque ven de que no sucedió el milagro. ¿Y qué es lo que sucede? Oh, pues yo me voy. Y así luego tú los ves. Y esa tibieza es la de la que Dios está hablando. Dios dice, no, hubiera sido mejor que te hubieras quedado como incrédulo. Pero ya cuando una persona conoce la verdad, mientras más una persona conoce la verdad del evangelio, más grave va a ser el juicio para esa persona. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Bueno, creer en las palabras de Jesús, de que su sacrificio fue suficiente para cada uno de nosotros en la cruz. Y que de esa manera nosotros vamos a poder tener una conciencia, como dice el apóstol Pablo en muchas ocasiones, una conciencia limpia delante de Dios. Delante de Dios. Luego si seguimos ahí en el verso 27, vemos que Jesús lo vuelve a decir, ¿no? Lo que estábamos hablando ahorita, sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y échale el anzuelo. Ahora, recordemos nosotros, hermanos, 3 capítulos atrás, si no me equivoco, el capítulo 14, nosotros vemos que Jesús ya había usado los peces como provisión, ¿cierto? Jesús usó los peces como provisión suficiente para alimentar a aquella multitud. Y aquí podemos ver ese paralelismo. Aquí nosotros podemos ver de que la misma provisión también es un pez. Es un pez. De hecho, es interesante porque esta provisión también es milagrosa. Imagínense ustedes, hermanos, que no sé, que me manden a mí al río ese ahí que está y que me diga, mira, vete ahí a la orilla y párate y vas a ver un pez y que le va a salir una moneda de... No, yo veo eso y yo me caigo para atrás. ¿Se imaginan? Entonces es milagroso. ¿Qué significa esto? Bueno, esto nos enseña en realidad que en medio de la necesidad, hermanos, es Dios quien provee y quien puede suplir las necesidades de maneras inesperadas o sorprendentes. A mí me gusta mucho a veces cuando el pastor hace yo creo que todos aquí lo hemos experimentado, pero me venía a la mente cuando escribí el sermón lo que el pastor decía de cómo él ha tenido esas experiencias, ¿no? Y eso sucede en la vida de cada uno de nosotros también. Cómo Dios provee en esos momentos inesperados y de maneras increíbles, que a veces tú te quedas así arrancándote la cabeza y dices, Dios mío, pero sí. Y eso es lo que aquí en realidad el texto nos está diciendo. Jesús, después de que le mostró a sus discípulos de que pudo multiplicar panes y peces, le dijo a Pedro, vete y un mismo pez, ve que él te va a dar también una provisión. Te va a dar una provisión. Por eso, hermanos, nosotros debemos confiar en que Dios tiene el control de todo. Dice Jesús de que Dios hace llover sobre malos y buenos, sobre justos y injustos. Ahí vemos su gracia común para cada uno de los seres humanos. Ahora, a veces las personas se preguntan y dicen, oye, pero ¿cómo es posible que una persona que es, como dice el Guillote Maldonado, ¿no? Dice, no, ¿cómo es posible que el futbolista que tiene millones y que tiene no sé cuántos carros, dice, yo aquí predicando? No, en realidad Dios puede proveerle a cualquier persona, sea creyente o no creyente. Tiene sus propósitos, tiene sus motivos, por supuesto que sí. Y les puedo asegurar que en la historia de la humanidad han habido más creyentes ricas que no son cristianos a cristianos que han sido ricos. El mismo Pablo dice, a los vil y a los menospreciados del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vemos de que Dios es Dios bueno, Dios justo, que hace llover sobre malos y buenos, sobre justos e injustos, pero nosotros sabemos que la provisión es de Él. Su providencia es para con toda la creación. Y a veces nosotros nos angustiamos porque decimos, oye, ¿cómo es posible, Dios mío, que esté pasando yo por esta situación? Y mira aquel, como dijo el Guillote Maldonado, dice, y mira aquel impío que no sé qué cosa. Obviamente nosotros no pensamos así. Pero hay una verdad en eso. A pesar de que la manera en que él lo dijo es egoísta, obviamente, y diabólica. Pero hay una cierta realidad. ¿Cómo es posible que nosotros como creyentes pasemos por necesidades y hay otras personas que no son creyentes y tengan una vida mucho mejor que nosotros? Bueno, es sencillo porque nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros como hijos de Dios debemos ser disciplinados. No estamos exentos de pasar por situaciones difíciles, problemas en el matrimonio, problemas financieros, problemas de salud y un largo etcétera. Ahí la palabra dice hope, esperanza. No sé, le estaba diciendo al pastor, a veces hablo como hasta en lengua, no se crean. Pero nosotros como creyentes tenemos esperanza, hermanos. Algo que las personas que no son creyentes no tienen. Nosotros tenemos esperanza que pese a las circunstancias precarias que podemos pasar aquí en la vida, nosotros tenemos la esperanza de que el día de mañana, si nos morimos, va a ser ganancia para nosotros, porque vamos a vivir ya en la presencia del Señor, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, ni aflicción, etcétera, etcétera. Entonces las personas que en realidad tienen una vida mucho mejor, que no pasan por tanta necesidad como lo pasamos nosotros, está bien. Dios se lo permitió.
pero es Dios en realidad que provee. Es Dios quien provee, ya sea para ellos que no conocen a Cristo o para nosotros que conociéndolo pasamos por necesidades. Es Dios quien lo hace. Así que para terminar, hermanos, este sermón me gustaría concluir con 3 puntos prácticos. Número 1, el cristianismo no es un cuento de hadas. El cristianismo no es un cuento de hadas. Una vez estaba hablando con un grupo de personas y había un ateo, y el ateo dijo, oye, ¿cómo puedo creer yo de que Jesucristo haya sido real si en realidad? Y una persona le dijo, bueno, dime tú qué acontecimiento arqueológico haya descubierto los huesos de Jesucristo. Han encontrado los huesos del Tutankamón, de si el no sé quién, que es el Bigfoot, que es el dinosaurio. Y esa persona le dijo, pero dime tú si han encontrado los huesos de Cristo. Hermanos, el cristianismo no es un cuento de hadas, ¿eh? Es real. ¿Cómo es posible que a través de la historia muchas personas que han creído sin ver verdaderamente al Dios que los judíos vieron en su tiempo, cómo es posible que se haya mantenido esa creencia? De hecho, el cristianismo es la religión más perseguida a través de la historia. Ahí me pueden decir que si el Islam, que si el judaísmo, que si esto. No, es el cristianismo la religión más perseguida a través de la historia, hermanos. Ahora, ¿cómo es posible eso? Bueno, es porque el cristianismo no es un cuento de hadas. Es real. Hay más evidencia histórica y arqueológica de Cristo que científica de la teoría del Big Bang. Porque no es un cuento de hadas, es real. Punto número 2. Cristo es la única persona que puede liberar de la esclavitud, del pecado y de la muerte eterna. De la muerte en el infierno, ¿eh? Hoy en día nosotros vemos religiones por donde quiera. Una mosca pasa volando, la religión de la mosca voladora. Sí, las religiones salen donde quieran. Pero en realidad, hermanos, el mismo Señor Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. ¿Qué significa eso? Bueno, que verdaderamente es la única persona que nos puede liberar. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos somos personas caídas, pecadoras, que amamos nuestro pecado. Que amamos nuestro pecado. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en aquel que sí vivió una vida perfecta, santa, que no cometió inmoralidad de ningún tipo, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, nosotros estamos reconociendo que nosotros estamos limitados, que estamos infectados por el pecado. Y eso es lo que abre la puerta a la presencia del Padre, por medio de la fe en Él. Entonces, por eso, para nosotros, reconocer de que Cristo nos puede liberar de la esclavitud del pecado y de la muerte del infierno es muy importante. Porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que el ser humano pueda ser salvo que no es en el nombre de Cristo. No es ni en el Papa, no es ni en Gandhi, no es ni en Buda, no es ni en el otro, no, es solamente en Cristo. Y punto número 3, para cerrar, Dios se encarga de proveer a los creyentes y no creyentes. Si usted está angustiado, hermano, por alguna necesidad, yo me angustio a cada rato, cosa que no debería hacer, pero damos gracias a Dios por su palabra, que es la que me recuerda, ¿no? Su palabra me recuerda a mí, como dijo Pablo en Filipenses capítulo 4, sé vivir humildemente, en todo y por todo ha sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pasamos por necesidades, pero también debemos entender, como decimos en Cuba, que Dios aprieta pero no ahorca. Dios aprieta pero no ahorca. Nosotros a veces en medio de la necesidad nos queremos volver esquizofrénicos. No, porque tengo que pagar esto, tengo que hacer esto, mira, estoy pasando por esta situación. Y sí, es cierto, a veces nos angustiamos. Pero también debemos entender de que si Dios permite eso es porque la provisión viene después. La provisión viene después. Entonces nosotros debemos entender de que es Dios, hermanos, quien se encarga de proveer. Todo el mundo, todo el planeta Tierra y el cosmos y las galaxias del universo están provistos por el puro poder de Dios. Es por eso lo único que se sostiene. Por el puro poder de Dios, por la mano de Dios. Entonces debemos confiar en que Él puede proveer, aun cuando estemos pasando por problemas difíciles. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza y por recordarnos, Señor, de que
Solamente nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, es el único que podemos encontrar la salvación y la vida eterna. Gracias por el sacrificio en la cruz, por expiar nuestros pecados, Señor. Y gracias por tu palabra, porque ciertamente tu palabra es la que nos guía, Señor, a obedecer y a poder estar en tu voluntad. A veces tu voluntad es difícil, Señor, y muchas veces no la podemos discernir, pero oramos para que tu Espíritu Santo nos guíe hacia ella, Señor. Como dijo el apóstol Santiago, a veces pedimos cosas, pero pedimos conforme a nuestros deleites, pero si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Oro para que este día sea bendición para la vida de cada uno de los que están aquí presentes y aquellos que puedan mirar esta prédica. Oramos para que bendigas a esta iglesia, bendiga a las personas que están aquí, Señor, y que nos ayude el resto de la semana, que tu Espíritu Santo nos guíe hacia tu verdad y a vivir una vida santa cada día más. Para la gloria de tu nombre oramos en Cristo Jesús. Amén.